Continuando con las exposiciones en el área de cosmología y física teórica, tenemos ahora la presencia del doctor David Choque. El doctor David Choque obtuvo la licenciatura en física en la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Realizó sus estudios de doctorado en física en la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso, Chile. Su trabajo de investigación está enfocada en agujeros negros y dualidades ADS-CFT, y actualmente él es investigador postdoctoral en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile y profesor a tiempo parcial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El título de su conferencia es Exact Holographic RG Flows in Extended Sugra. Con usted, doctor David. Buenas tardes, muchas gracias Verónica, un gusto de saludarte. Un saludo para todos mis colegas, amigos. Se me escucha claro, ¿verdad? Por favor, ¿me confirman? ¿Solo eso? Sí, está claro y también se ve la diapositiva. Gracias, gracias. Un saludo con todos y yo creo que es ya la hora de almuerzo, así que terminamos hoy día con esta charla, ¿sí? Voy a ponerle en modo de presentación. Ya, eso. Ahí ya les comentaron acerca del título, Exact Holographic RG Flows in Extended Sugra. Voy a comentarles, este es más o menos el plan. Voy a comentar rápidamente un poco sobre la relatividad especial, teoría cuántica de campos, relatividad general, simetría conforme. Mi intención inicial es dar un sustento del por qué estudiar Sugra, ¿ya? ¿Qué relación tiene con los agujeros negros? Cómo ir de Sugra a gravedad o las soluciones de gravedad de la teoría de gravedad de Einstein, ¿ya? Puede, digamos, estar relacionada con soluciones que también se encuentran en supergravedad, porque también se construyen soluciones de agujeros negros en supergravedad, ¿sí? Y, por supuesto, comentarles acerca de unos resultados que tuvimos en una publicación que lleva el mismo título de la charla, sobre el superpotencial, el Archiflow, y finalizar con las conclusiones. Aquí algunas pequeñas referencias. El artículo este es el que salió más o menos reciente en diciembre, y hay unas referencias con los colegas con los que trabajo. Hay un grupo de colegas de Italia, que son el profesor Antonio Gallerati y el profesor Mario Trigiante, con quienes trabajamos, y ellos son expertos más que todo en Sugra, ¿no? En mi caso, en nuestro grupo allá en Chile, trabajamos o somos un poco más expertos en agujeros negros y soluciones con campos escalares, etcétera, ¿sí? Y bueno, ahí encontramos justamente la comunión, ¿no? Cómo es que soluciones de agujeros negros en gravedad están relacionadas con soluciones en supergravedad. Sí, eso es una pequeña historia que les comentaré en medio de la charla. ¿Sí? El paper original de esa primera interacción es este de aquí, Black Holes in Omega Deformed Gauge N igual 8 Supergravity. ¿Ya? Aquí están dos de mis profesores, o tutores, tutor y cotutor de doctorado, Dumitru y Andrés Anabalón, ambos de Chile. Y ellos encontraron la publicación de los italianos, de Antonio Gallerati y Trigiante, ¿no? Por ejemplo, y pues ellos, en base a esa publicación, encontraron justamente la manera de agarrar sus soluciones de agujeros negros con campo escalar y describirlos en términos de supergravedad, ¿sí? Eso. Y ahí nació todo esto, ¿no? Bueno. Básicamente, ¿qué sucede con la relatividad especial? ¿No? Como sabemos de los libros de relatividad especial, desde un punto de vista pedagógico, siempre se comienza con el principio de relatividad, que hay un espacio-tiempo, velocidades comparables con los de la luz, campos gravitacionales débiles, como saben ustedes en relatividad especial, y pues el tiempo ya no es absoluto y eso, ¿no? Ya el espacio y tiempo forman uno solo. Desde el punto de vista de las simetrías, el espacio-tiempo es invariante o tiene la simetría de Lorentz o más general de Poincaré, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la teoría de simetrías, hay unas Lie álgebras que describen estas simetrías de Lorentz y de Poincaré, ¿ya? En teoría cuántica de campos, también, ya digamos, cuando uno trabaja teoría cuántica de campos de manera un poco más formal, ¿sí? Se da cuenta que la teoría cuántica de campos en esencia está basada en simetrías, ¿no? Por ejemplo, la electrodinámica cuántica tiene el grupo de simetría U1, ¿ya? Y, por ejemplo, la teoría electrodébil, como ustedes saben, el grupo de simetría es U1, SU2, y SU2 se refiere al grupo de simetría para los dos bosones vectoriales W más menos y Z0, ¿sí?
Ahí está esa fue la primera unificación entre la teoría electrodinámica cuántica y la fuerza débil, ¿no? Y por supuesto, la cromodinámica cuántica, que describe los quarks que están en los átomos. El grupo es el SU3, ya referido a los tres colores de quarks que describen, digamos que los quarks son invariantes bajo las transformaciones de ese grupo SU3. ¿Ya? Y ese 3 se refiere a los colores, ¿no?, que pueden tener. ¿Qué más? Y por supuesto, como ustedes saben, la gran unificación, ¿no?, que se presenta como un grupo de simetría mucho, mucho más grande, que es aquí U1, SU2, SU3, ¿ya? Y pues, como les estoy mostrando, podemos estudiar todas las teorías, tanto de relatividad especial por ahora y cuántica de campos, desde el punto de vista de las simetrías, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con relatividad general? La relatividad general también tiene, no tiene un grupo de simetría como en cuántica de campos, como son estos grupos de simetría que se conocen como grupos de simetría discreta, ¿sí? Discreta, ¿por qué? Porque el número de parámetros es finito, ¿no? Por ejemplo, en SU3 es 9 menos 1, 8, ¿sí? Y así. En cambio, en relatividad general no es así, ¿ya? No hay un grupo de simetría discreto, es un grupo de simetría continuo, ¿ya? Entonces, el gran reto de unificar relatividad general con teoría cuántica de campos, ¿ya?, lo que han escuchado siempre, no sé, en conferencias, divulgaciones, etcétera, radica desde el punto de vista de las simetrías, unificar grupos de simetría discreta, como es la teoría cuántica de campos, ahí está, grupo de simetría discreta, ¿ya?, con el grupo de simetría continua, por así decirlo, que en relatividad general se le llama que es la relatividad general o la teoría de la relatividad general, es invariante bajo diffeomorfismos, ¿no? Este grupo de simetría no es un grupo de simetría común como los otros, ya, uno que es continuo, infinito y eso, y no tiene las propiedades que conocemos comúnmente, ¿ya? Esta simetría que obedece la relatividad general, ¿ya?, o el espacio-tiempo que está descrito por la relatividad general, ¿sí?, este diffeomorfismo, ¿ya?, se refiere a estas transformaciones. Nosotros podemos transformar nuestras coordenadas. Un ejemplo de eso es que tienen una habitación, por ejemplo, un salón, ¿ya? Ustedes pueden llenar imaginen que el salón es el espacio-tiempo, ¿no? Ustedes pueden llenar ese salón con cilindros, ¿ya? O pueden llenar ese salón con planos, ¿sí? Entonces, hay distintas maneras digamos, de describir este mismo espacio-tiempo, ya sea con coordenadas cilíndricas o con coordenadas cartesianas, por ejemplo, ¿sí? Pero, sin embargo, la física no debe cambiar, ¿sí? La física es invariante bajo esos diffeomorfismos, ¿no? Y justamente la teoría de la relatividad general es invariante bajo diffeomorfismo, tal cual, ¿ya? Esta es la teoría de la relatividad general, la acción de Einstein-Hilbert, la que encontró Einstein-Hilbert, por supuesto, lagrangiano de la materia. Y pues lo que voy a mostrarles ahora va a ser una teoría de Einstein-Hilbert, pero el campo de materia va a ser un campo escalar, ¿sí? Eso más que todo. Entonces, ¿qué sucede? Pues la relatividad general pues, tiene agujeros negros, ya como ustedes bien saben. Hay un horizonte, hay una singularidad. El horizonte es una bendición, no es una maldición, como se suele decir, ¿ya? El horizonte es muy importante porque separa dos regiones del espacio-tiempo que podrían estar conectadas y podríamos ver una zona del espacio-tiempo que podría romper la causalidad. Entonces, este horizonte de eventos protege una región interna donde la causalidad se rompe para cualquier observador externo. Pero si nosotros estuviéramos dentro del horizonte, todo lo que sucede dentro del horizonte es causalmente correcto. Y para un observador que está dentro del horizonte, todo lo que sucede fuera del horizonte estaría causalmente incorrecto. Entonces, el horizonte separa dos regiones que podrían entrar en contradicción y romper causalidad, que es lo más importante en la física. Entonces, el horizonte es muy importante desde ese punto de vista, ¿sí? No es una maldición, por así decirlo. Y pues los agujeros negros tienen pocos parámetros que los describen, ¿no? Es increíble como una estrella complicada con diferentes deformaciones, campos magnéticos, etcétera, ¿no? Como un magnetario, etcétera. Si tiene suficiente masa, se colapsa y pues forma un agujero negro, ¿de acuerdo? Todas esas complicaciones al momento de la implosión se van, ¿no?, en forma de energía, de radiación y ondas gravitacionales y dejando un objeto elemental sencillo, descrito por una carga, momento angular y masa, ¿no?, en esencia. También podría haber agujeros negros cargados teóricamente, por supuesto, pero observacionalmente no, porque la carga eléctrica rápidamente se neutraliza, ¿sí? Pero el agujero negro, que digamos teórico, que más se aproxima a los agujeros negros observados, por ejemplo, es el agujero negro con masa y momento angular, ¿sí? Entonces es interesante que este cuerpo tan complicado solo tenga dos parámetros que lo describen, ¿ya? Eso se le llama el teorema de Nopelo. Y por supuesto, la teoría
la teoría de la relatividad general tal como está descrita es una teoría clásica, ¿no? Una teoría clásica, no hay cuántica, no hay partículas, nada de eso, ¿sí? Entonces, la idea es unificarlos. ¿Cómo unificamos? Ese es el gran dilema, ¿cierto? Entonces, para los años 60, 70 vino la teoría semiclásica con Stephen Hawking y él hizo un cálculo semiclásico, así como hizo el cálculo, por ejemplo, así como el modelo de Bohr para los átomos, es un primer cálculo semiclásico para describir al átomo, ¿no? Una estructura atómica de capas o de órbitas, ¿no? Es una idea, ¿cierto? Ya antes que llegara la ecuación de Schrödinger. Igualito, ¿no? El modelo este cálculo semiclásico es un cálculo aproximado, ¿no? Uno de los primeros intentos y muy fructíferos fue de Stephen Hawking, ¿no? Donde calculó la temperatura. Y antes que él, un año antes, fue Bekenstein que calculó la entropía, ¿no? ¿Ya? Ahí ya podemos ver unas curiosidades acerca de la temperatura, la entropía, cómo depende de estas constantes fundamentales de la física, dándonos a entender que la teoría cuántica de la gravedad en sí unifica todo, ¿no? Desde la termodinámica hasta la mecánica cuántica, la relatividad general, descrita por la constante de Newton que está aquí, ¿no? Y la entropía, que es algo muy importante, normalmente la entropía es función del volumen del cuerpo, ¿no? En este caso, la entropía es función del área. Entonces, eso es ya un primer indicio acerca de holografía, ¿no? De que, de que los estados del agujero negro no están dentro, ¿no? Los estados del agujero negro todos están codificados en la superficie del horizonte de eventos. ¿Ya? Y obedecen a una primera ley, y bueno, hay otra rama de la física, no otra rama, sino otro grupo de investigadores de agujeros negros que se encargan, yo también estoy ahí, que se encargan de estudiar un poco termodinámica de agujeros negros, ¿no? Eso. La pregunta va por ahí, ¿no? O sea, algo que siempre está ahí, ¿ya? Y todos damos un granito de arena porque poco a poco va avanzando la ciencia entre discusiones, papers y publicaciones, ¿sí? Entonces, ¿cómo unificamos la gravedad y la teoría cuántica de campos? Entendimos ya que la QFT tiene grupos de simetría discreta, ¿sí? Los grupos de simetría de color, de carga, son discretas, son cosas que se pueden cuantificar, que son números finitos. En cambio, los grupos de simetría, como de la gravedad, que es el grupo de difeomorfismos, es un grupo infinito, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo unificamos eso? ¿No? ¿Cómo buscamos? Bueno, por ahora no se puede, ¿ya? Pero lo que podríamos hacer por ahora es unificar, es unificar o encontrar un grupo más general que englobe los grupos finitos de cuántica de campos con el grupo de Lorentz o de Poincaré, ¿ya? Y sucede que hay un teorema de que demuestra de que no se puede, pero hay una forma en la cual sí se puede. Hay que agregar un ingrediente más para poder unificar los grupos de simetría de teoría cuántica de campos con el grupo de Lorentz y Poincaré. Sí, hay una manera de lograrlo, ¿sí? Esa manera se llama el grupo de simetría conforme. El grupo de simetría conforme no es más que el grupo de simetría de Lorentz y Poincaré, o sea, relatividad especial, todas las simetrías de la relatividad especial, ¿ya? Agregadas con esta propiedad, ¿no? Que la métrica que la métrica y las cantidades físicas deben quedar invariantes bajo estas dilataciones, ¿no? Estas transformaciones conformes. Ya, no solo son dilataciones, es más que solo dilataciones, ¿sí? Aquí un ejemplo, ¿no? Tienen esta pequeña rejilla y lo deforman con alguna función f, en este caso sería esta omega, ¿ya? Deforman ese espacio-tiempo donde g representa la métrica del espacio-tiempo, lo deforman, ¿ya? Y de tal forma que el ángulo entre entre los vectores unitarios de esta rejilla siga siendo ortogonal, ¿no? Eso se llama una transformación de simetría conforme, ¿sí? Se puede deformar de esa manera y también se puede achicar, ¿ya? Entonces, el grupo de simetría conforme contempla eso, deformaciones que mantengan los ángulos ortogonales siempre, ¿sí? Eso. Entonces, ese grupo de simetría es ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Este grupo de simetría conforme está incluido ya dentro de el grupo de transformaciones de Lorentz, descritas por las matrices M, ¿ya? Traslaciones, ¿sí? El P, ¿sí? Y, por supuesto, transformaciones de escala con los operadores D, ¿ya? Y transformaciones conformes especiales, es el K. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí se puede ver, bueno, este álgebra es un poquito complicada, es un poquito complicado, pero bueno, cuando uno va trabajando se va acostumbrando a esta álgebra, ¿no? Lo interesante de esta álgebra sucedió en el año 80 a 90. Sucedió que se dieron cuenta los físicos, si no me equivoco, Tel Teibon de Chile y se me fue el otro nombre, lo siento, ¿sí? Cuando estaban estudiando en Estados Unidos, se dieron cuenta de algo muy interesante, que este grupo de simetría, ¿sí? Que es
el grupo de simetría de la relatividad especial más esta transformación conforme especial, ese grupo de simetría total, ¿ya? Es isomorfo al álgebra SO52 del grupo de isometría del espacio, de un espacio-tiempo, o sea, de una teoría gravitacional en una dimensión mayor, ¿ya? Es aquí donde nacen las ideas de holografía. Pasaron de ahí unos 10 a 15 años hasta que en el año 2000 salió el concepto de holografía, ¿ya? ¿Qué sucede? Que una teoría de gravedad, ADS, ya anti de Sitter, es un espacio-tiempo con una constante cosmológica negativa, ¿ya? Es un espacio-tiempo que se expande, ¿no? ¿Ya? ¿Qué sucede? De que el grupo de simetría de este espacio-tiempo, de una teoría gravitacional como tal, es equivalente o es isomorfo al grupo de simetría de un espacio-tiempo sin gravedad, en una dimensión menor, pero con alta simetría. O sea, con esa simetría adicional de simetría conforme. ¿Sí? Ese es uno de los primeros indicios digamos, de dualidad a DSSPT y todo eso, ¿no? De holografía en términos más generales. ¿Ya? Eso. Entonces sucede que con esta simetría conforme no es todo para unificar cuántica de campos con el espacio-tiempo, con el grupo de Poincaré. Si no es suficiente, necesitamos álgebras superconformes, ¿sí? Y de ahí nació supersimetría. Cuando nosotros agregamos y metemos una simetría entre las bosones y fermiones, ¿ya? Nuestro grupo de simetría, el anterior, se expande con estos conmutadores adicionales, ¿ya? Lo interesante, lo más importante de estos conmutadores es este de aquí que pueden ver aquí. ¿Ya? La interpretación es clara, ¿ya? Donde Q es un fermión. Entonces, ¿qué sucede? Que la conmutación de dos fermiones puede generar P. ¿Y qué cosa es P? Es traslaciones espaciotemporales. Entonces, las transformaciones, la simetría entre fermiones y bosones, cómo se transforman entre uno y otros, pueden generar un espacio-tiempo o están descritos en un espacio-tiempo, ¿sí? Es una manera de interpretar esto, ¿ya? Pero esa tiene una simetría gauge global, ¿no? Unas transformaciones de simetría gauge global. Pero si nosotros exigimos que sea una transformación gauge local, ¿qué va a suceder? Que va a nacer la gravedad, va a emerger. Es decir, cuando hay una transformación gauge global, lo que tenemos es que se unificó el espacio-tiempo de la relatividad especial, el grupo de Poincaré, ¿ya? Con los grupos de simetría de la teoría cuántica de campos. Se puede unificar, ¿sí? Pero con alta simetría. Hay que agregar esa simetría conforme, todo eso, ¿ya? Pero si además exigimos que sea el local gauge invariance, o sea, que las funciones de onda o los campos se transformen de forma local, ¿sí? Y que queden invariantes, exigimos esa localidad en la transformación gauge. ¿Qué va a suceder? Va a emerger la gravedad. La gravedad va a aparecer por sí sola ahí, al exigir esa invariancia local gauge. Y eso fue un gran descubrimiento, ¿no? Bueno, también hay muchos colegas, por supuesto, pasó el 2006-2007 que me pueden comentar y preguntar qué sucede, pero la supergravedad o la supersimetría ya fue negada por el LHC y obviamente supergravedad no tiene sentido, totalmente de acuerdo, pero son modelos teóricos con los cuales tentamos e intentamos resolver problemas conceptuales que hasta ahora no podemos lograr entender, ¿sí? Eso. Esa es la idea de seguir trabajando con esto, aunque la experimentación nos ha demostrado de que no hay, al parecer, supersimetría, ¿no? No existe supersimetría en la naturaleza, ¿ya? Eso, entonces, con esto, sí, con esto podemos ahora sí hablar un poco de agujeros negros con pelo, no se preocupen, es rápido, ¿ya? Tenemos, como les comentaba, tenemos una teoría de relatividad de Einstein con campos escalares, ¿ya? ¿Por qué escalares? Bueno, por ejemplo, uno que son muy sencillos de manejar, dos que tienen una interpretación muy rápida, no, si usamos aquí campos vectoriales también se puede hacer, pero se complica un poco más, ¿sí? Siempre uno inicia la investigación de algo muy elemental y luego va para más. Entonces, vamos a trabajar con campos escalares. Nosotros trabajamos con campos escalares. ¿Y qué sucede de que para que haya agujeros negros, esta es la ecuación de Klein-Gordon, el campo escalar, este término de la ecuación de Klein-Gordon debe ser bien comportado. Para evadir el teorema de no pelo, porque el teorema de no pelo dice que no puede haber más campos que masa y momento angular, nosotros debemos tener un potencial, aquí un potencial escalar, que me permita evadir el teorema de no pelo, ¿ya? Entonces, hay unas propiedades que debe cumplir este potencial escalar para evadir el teorema de no pelo y tener un agujero negro con un campo escalar que lo rodee, un pelo escalar. Eso se le llama agujero negro con pelo, ¿sí? Eso. Y pues, como era de esperar, el potencial no es elemental. Aquí pueden ver este potencial, esta teoría, ya que es una teoría, un potencial muy complicado, altamente autointeractuante, como esperábamos. ¿Por qué? Porque un potencial altamente interactuante evita que el agujero negro se traiga al campo escalar, ¿no? Eso. Y así hay un campo escalar viviendo a las afueras. No hay tal la métrica y eso.
¿Ya? Esta es la familia uno que estudiamos. La familia 2 tiene, esa solución tiene dos familias de soluciones de agujeros negros. No hay tiempo para explicar cada una de ellas, pero solo comentarles que, obviamente, dada la complicación, en este artículo nos centramos en una de las soluciones concretas, en la familia 1, ¿ya? ¿Sí? En la familia uno nos centramos y trabajamos por un agujero negro con horizonte plano, ¿no? Sí, es interesante, pueden imaginar un agujero negro con horizonte plano, ¿ya? Bueno, cuando hay constante cosmológica, la constante cosmológica permite que el agujero negro tenga diferentes topologías, más diversas que no hay cuando no hay constante cosmológica. Bueno, por ahora trabajamos nosotros en ese artículo con un agujero negro con horizonte planar, ¿ya? Y lo permite, sí lo permite la teoría. Y la pregunta es, ¿cómo vamos de Sugra a relatividad general? Sucede que el grupo, estos grupos, hay varias teorías de supergravedad, ¿sí? ¿Cómo nace esto? Hay dos caminos. Uno parte, como lo que mostré al inicio, con el álgebra de supergravedad, todo eso, y construye un lagrangiano que sea invariante bajo ese álgebra, o uno puede partir también de teoría de cuerdas a bajas energías y encontrar estas teorías, esta función de Lagrange, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno desciende de teoría de cuerdas a bajas energías, aparecen muchos campos gauge, que pueden ver aquí, ¿no? Y no son campos gauge sencillos como el campo de Maxwell, son un poco más complicados y están acoplados con campos escalares que están aquí, descritos por Z, ¿no? Y tiene un potencial que está aquí, ¿no? Este potencial, ¿ya? Aquí viene la idea de la publicación o de la investigación que realizamos. Sucede que estas teorías de supergravedad tienen un comportamiento interesante. Los potenciales de su teoría provienen de un potencial más fundamental, al cual se le conoce como superpotencial, que está aquí. Entonces, el potencial de la teoría proviene de este tipo de superpotenciales. ¿Ya? Eso. Entonces, la idea fue, lo siento, tengo una pequeña llamada. Voy a Ya, eso. Entonces, ¿qué sucede? De que cómo este lagrangiano tan complicado que está aquí arriba, cómo puede descender de este lagrangiano muy complicado con campos gauge y varios campos escalares, cómo descender este lagrangiano mucho más sencillo, esta teoría mucho más sencilla de un solo campo escalar, ¿no? Eso. Entonces, por supuesto, hay unos trabajos, nos basamos, por ejemplo, en este trabajo que salió en 2009. En este artículo, ellos, por ejemplo, muestran un método para, como les digo, tienen modelos sencillos con estas teorías, pero sin agujeros negros. ¿Ya? Solo tienen un espacio-tiempo y un campo escalar nadando en ese espacio-tiempo. ¿Ya? Entre comillas, equivocado. ¿Por qué? Porque cuando no hay un horizonte de eventos, el campo escalar implosiona en una región central y pues es una teoría que no tiene sentido. Se llama naked singularity, una singularidad desnuda. ¿Ya? Entonces, el agujero negro es importante. ¿Por qué? Porque cubre esa región singular, ¿ya? Y permite que tengas un campo bien definido en todo el espacio-tiempo y etcétera. ¿Sí? Eso. Bueno, ellos tenían ese resultado parcial, ¿ya? Y nosotros construimos para los agujeros negros con horizonte bien definido y campos escalares y todo, pudimos construir digamos, nuestro potencial complicado que les mostré aquí arriba, este de aquí, este de aquí, demostramos que proviene, ¿sí? Que proviene de un potencial de esta manera, ¿no? De aquí está aquí abajo, que está, bueno, está cubriendo esta parte, bueno, ya. Eso, el potencial de la teoría proviene de estos términos de aquí. Y no es tan limpio, ¿no? Tiene aquí un término F referido justamente a la ecuación del horizonte, al horizonte en esencia, ¿ya? A esta relación y este W, nosotros le comenzamos a llamar superpotencial térmico, ¿no? ¿Por qué? Porque es un superpotencial a temperatura finita. ¿Por qué temperatura finita? Porque hay un agujero negro. Eso es, ¿ya? Entonces, sí es posible descender de aquí a aquí. Mis colegas de Italia son expertos. Ellos pueden descender fijando el número de campos escalares y todo a uno y buscando ciertas propiedades. Podemos nosotros descender de este lagrangiano de supergravedad, ¿ya? Que tiene 8 supersimetrías, etcétera. Se puede reducir a esta teoría mucho más elemental. Y lo más interesante es que ese potencial también proviene de este, ¿sí? Ese fue un trabajo ya de mis ex tutores, por así decirlo, ¿ya? Entonces nosotros aquí encontramos con las ecuaciones de movimiento, pudimos demostrar que hay una relación entre ellas, y lo bueno, lo interesante, es de que tenemos una solución exacta y tenemos ecuaciones exactas, ¿no? No hay ninguna aproximación numérica ni nada, y construimos nuestro superpotencial
térmico, por así decirlo, ¿no? Pero ¿qué tan importante? ¿Para qué construir superpotencial térmico? Para finalizar la charla. ¿Por qué es tan interesante? Tiene que haber una justificación muy fuerte, ¿no? Claro, lo que sucede es de que nos permite trabajar y describir el RG flow. ¿Qué sucede? Ustedes tienen una teoría cuántica de campos. No es suficiente la teoría cuántica de campos. Tienen que decir que su teoría, su modelo, que tiene electrones, por ejemplo, y los electrones tienen carga eléctrica y tienen masa, ¿ya? Estas cantidades dependen de la escala de energía a la cual uno está estudiando. Por ejemplo, un átomo a la escala, a la escala de energías químicas, ¿ya? Para un químico, un átomo es solo una canica, ¿ya? Pero para un físico que se dedica a física nuclear, el átomo no es una canica. El átomo ya tiene la parte externa una nube y lo que es una canica es más el núcleo. Incluso ni siquiera ya agarra ciertos modelos que describen que el núcleo también tiene componentes internas, ¿sí? Entonces, depende de la escala de energía que uno trabaje, uno tiene que regularizar las cantidades, la masa, la carga eléctrica, ¿sí? Entonces, aparte de las ecuaciones de cuántica de campos, se requiere una ecuación adicional que describa cómo las cantidades físicas se reescalan en función al reescalamiento o a la escala de energía en la cual uno trabaja, ¿ya? Ese flujo de cómo se reescala las cantidades físicas se llama RG flow, ¿ya? Al RG flow, y depende esencialmente de la energía. Eso es otra charla completa, pero por ahora eso espero que me haya entendido más o menos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tienen un espacio-tiempo que está aquí descrito por este cono. Aquí hay un agujero negro, ¿ya? Entonces, la dirección radial que va desde el horizonte hacia el borde, ¿sí? Desde el punto de vista de la dualidad ADS-CFT, describe una escala de energía. Y a cada R de distancia respecto del agujero negro, es una escala de energía, y a esa escala de energía hay una teoría cuántica de campos. ¿Ya? De todas ellas, que no las conocemos, porque solo es una hipótesis por el momento hasta ahí, una de ellas sí la conocemos, y es por eso que ya no es por eso que es más que solo una hipótesis, ¿no? Una de ellas sí la conocemos. Sucede que hacia el borde del espacio-tiempo hay una teoría cuántica de campos especial. ¿Qué teoría cuántica de campos especial? Es una teoría cuántica de campos con simetría conforme, o sea, una conformal field theory. ¿Ya? Eso, donde R es la escala de energía. Entonces, yo tengo mi agujero negro exacto, ¿sí? Tenemos nuestro superpotencial y todo eso. Nosotros deberíamos poder construir una función beta. La función beta es la que me dice cómo se rescala esa cantidad, ¿no? ¿Sí? Y se puede construir, podemos construir nosotros de manera clara y sencilla, geométricamente, esta función beta para nuestro espacio-tiempo. Ahí está. Y esta depende justamente del superpotencial W que tenemos, justamente. ¿Ya? Y el función beta se puede calcular, se puede estudiarlo y todo eso, ¿sí? Sí. Entonces, con la función beta, nosotros podemos hablar y digamos, ¿cómo les explico más o menos? Que a cada r de distancia se plantea que hay una teoría cuántica de campos. El problema de la dualidad ADS-CFT es de que no sabemos qué tipo de teoría cuántica de campos se encuentra a una distancia r fija o una escala de energía fijada. No sabemos qué tipo. Solo conocemos un ejemplo concreto, ¿ya? En el cual, en el borde, existe una teoría CFT, ¿ya? Descubierta por Juan Maldacena, ¿ya? Y él sabe, y él descubrió y publicó ese artículo donde muestra la teoría cuántica concreta a la cual es dual esta teoría de gravedad, ¿sí? Eso. Pero por el momento podemos calcular funciones beta, estudiarlos a ciertas regiones y dar algunas conjeturas. De hecho, hay una parte de los físicos que se dedican a esa área justamente, ¿no? Construir modelos geométricos que imiten ciertas teorías cuánticas de campos a ciertas escalas de energía. ¿Ya? Eso. Bueno, terminamos con las conclusiones. Aquí, lo siento, tal vez no vi el chat, perdonen. Sí, por supuesto. Entonces, las teorías modernas son mejor entendidas desde el punto de vista de las simetrías. Eso es lo que quiero dejar en claro. Al inicio de la charla les mostré que un punto de vista distinto al cual se enseña en los libros, ¿no? Podemos estudiar todas las teorías cuánticas de campos, relatividad especial, relatividad general, desde el punto de vista de las simetrías. Y en la actualidad son muy importantes, ¿no? Las simetrías, los grupos de simetrías continuas, discretas, etc. ¿Sí? Aquí. Ya el grupo conforme es una generalización del grupo de Lorentz. Es un grupo con más simetría y que engloba al grupo de Lorentz.
También las superálgebras consideran nuevas simetrías que relacionan bosones y fermiones. Agregas una simetría más, dices que los bosones se pueden transformar en fermiones y tienes una superálgebra y una supersimetría, ¿ya? No es tan elemental como eso, pero es la esencia, por supuesto. Sugra, ¿no? Y supergravedad, ¿de dónde sale? Cuando la teoría gauge, se exige que la teoría sea una teoría gauge local, ¿no? Cuando se exige que sea gauge local, emerge la gravedad, ¿sí? Así, cuando uno tiene el lagrangiano de Maxwell, si exige que la teoría sea gauge local, aparecen los fotones, ¿sí? Así también sucede aquí, sino que aparece la gravedad. Ese es un milagro, ¿no? Hay varias teorías de relatividad, ya sea con términos de alta curvatura, con campos de materia adicionales. Eso, o sea, el modelo que les mostré son un par de modelos sencillos. En cosmología y en gravedad se plantean muchos otros modelos, ya desde teorías que agregan términos de torsión, etcétera, que agregan más campos escalares de mayor orden, o teorías que agregan curvatura de mayor orden, ¿no? Eso. Es posible evadir el teorema de Nopelo, sí, eso les mostré cómo se va del teorema de Nopelo, es una estrategia muy elemental, tener un potencial para tu teoría, tal que ese potencial tenga cierto comportamiento estable al horizonte y fuera de la región del agujero negro, y así rompes el teorema de Nopelo y tu agujero negro puede tener un pelo escalar, un pelo de campo gauge, etc. ¿Sí? Es más sencillo obtener soluciones de agujeros negros desde relatividad general que desde Sugra. Sucede que ese lagrangiano grande que les mostré de supergravedad, ya muy complicado, con muchos campos gauge, con varios grados de libertad, es muy complicado. Se puede, pero es muy complicado obtener soluciones de agujeros negros desde supergravedad. Es más fácil obtener en relatividad general y luego tratar de buscar su equivalente en supergravedad, que fue lo que se hizo, ¿no? ¿Sí? Lo que fue una de las cosas que hicimos nosotros. Es posible construir un superpotencial para sistemas con agujeros negros, ¿sí? Se puede construir. Hemos encontrado y estamos trabajando en otros modelos nuevos y buscando nuevas propiedades, ¿sí? Eso. Y también, quizás, como dice Feynman, las ecuaciones están ahí, el problema es que también falta interpretarlos. Ya tenemos la función de superpotencial. Ya por ahora podemos con ella construir la función beta y dar algunas descripciones. Pero seguramente que este superpotencial tiene otras propiedades más que no lo sabemos, hay que buscar justamente. Las ecuaciones están ahí, pero el problema es saber interpretar, ¿sí? Y encontrar nuevas interpretaciones, por supuesto, ¿sí? Eso. Bueno, les agradezco mucho, agradezco siempre a CONICET, la universidad donde trabajo, y por supuesto a Fondesit, quienes han apoyado por ya más de 7 años mis investigaciones, mi formación doctoral y postdoctoral también. Gracias con todos, quedo atento a sus preguntas. Sí. Muchas gracias, David, por tu excelente conferencia. Preguntamos al público presente en la sala si tienen alguna pregunta para el doctor David o en el grupo de los panelistas. Tenemos la pregunta de Gustavo. Está contigo la palabra, Gustavo. Gracias. Estimado David, respecto a la corroboración de tu función beta o algún otro parámetro con la observación de agujeros negros, ¿hay alguna forma de que ellos sean comparables o alguna manera corroborar la teoría que estás usando? Sí, hola Gustavo, un gusto de saludarte, gracias por la pregunta. Primero, no, ¿por qué? Porque este modelo de agujero negro es un agujero negro estático, no tiene rotación. Es un modelo muy simplista. Sí se tiene que trabajar con un agujero negro con rotación. ¿Por qué? Porque los agujeros negros del universo tienen rotación. Segundo, comentarte de que sí hay grupos que están ya encaminados en esa dirección. Le llaman holografía de jets. Trabajan con agujeros negros rotantes y como tal vez recordarán todos, cuando un agujero negro rota y traga materia, eyecta, ¿no? Hacia los planos fuera del ecuador, hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Imagínense que esto mismo es, simplemente así, por así decirlo, solo para ayudarme, no es la figura, pero quiero ayudarme, está eyectando materia para la parte de arriba. En estos planos de eyección hay grupo de físicos que están intentando construir y hacer holografía en estos planos. Y como intentan construir holografía, es claro que están están construyendo funciones beta y todo eso para poder, como tú mismo dices, Gustavo, hacer verificaciones y corroboraciones de su modelo con la observación.
O sea, sí hay grupos que trabajan en eso, pero se requiere agujeros negros más realistas y, por supuesto, no exactos como los que tengo aquí. Se requiere trabajar con métodos numéricos, que también ya estoy comenzando yo a trabajar en eso. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más del público o de los panelistas? Tenemos una pregunta del público. Si le dan el micrófono a John Michael. John, contigo ya puedes liberar. David, excelente presentación. ¿Puedes comentar un poco más sobre el stress tensor, el holographic stress tensor? Claro, ¿qué tal, John? Un gusto de saludarte también. Sí, bueno, sucede que lo siguiente, ¿qué sucede de que puedo comentarlo desde el punto de vista de la energía? ¿Qué sucede? Que en relatividad general es un poquito más complicado determinar la energía de un espacio-tiempo. Ya, y hay varios métodos. Uno de los que me gustan y los que he trabajado bastante, aquí no le he presentado, por supuesto, ese resultado, está en el artículo, ya, es que se puede calcular. Landau intentó construir un tensor de estrés para el campo gravitacional, pero es pseudo tensor estrés, no es un tensor, es un pseudo tensor nada más. Después de él se intentó construir otros tensores que no sean pseudotensores, un tensor como tal, ¿no? Que sea invariante, bajo transformaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede? De que hay un tensor pseudo tensor de estrés, pseudotensor pseudoestrés, ¿no? Como comentaba yo, ¿sí? Que se puede construir a R constante, ¿no? Tienen un espacio-tiempo como este y fijan R constante y pueden construir un tensor de estrés justamente a una foliación a R constante, o sea, a superficies de R constante. Es como tener, digamos, como les digo, digamos, una habitación y pueden llenar la habitación con planos, ¿no? Entonces, en vez de construir un tensor, un tensor de estrés para la materia en todo el espacio, lo construyo para un plano, ¿ya? ¿Y qué hago? Me aprovecho del teorema de Gauss. Mando R a infinito hacia el borde, así tengo un observable que observa todo el espacio-tiempo, integro en toda la región y puedo calcular las cantidades conservadas, como el momento angular, energía y eso. Más que todo la energía, ¿ya? Ahora, ese tensor, ese pseudotensor, ¿sí? ¿Qué sucede? Que en ADS-CPT tiene una interpretación, ¿no? Ese pseudotensor es concretamente el gravitón. Tiene la interpretación del gravitón en el borde de la teoría cuántica dual. Eso básicamente les puedo comentar un poco acerca de ese tensor, pseudotensor. Sí, sí. Gracias, David. No, Entonces, claro. los pseudotensores estos son dependientes de los Describe los gravitones en el borde. Describe los gravitones en el borde. Ese tensor describe los gravitones en el borde. ¿Sí? Excelente. Eso. Chévere. Gracias. Ya. Agradecemos nuevamente a David por su participación en este tercer ENCEFIS. Y bueno, con la conferencia de hoy de él cerramos la ronda de conferencias y doy pase ahora a Elius para la siguiente parte o para la parte final del programa del día de hoy. Elius. Gracias con todos, gracias. Permiso.